Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 9 de agosto. Año 1951. Nacía Jorge Raúl Recalde, un grande entre los grandes, que además corría en todo lo que podía. Nacía en la ciudad de Mina Clavero Jorge Raúl Recalde. Comenzó a correr en 1970 con Renault. Ganó el Desafío de los Valientes en 1972. Después corrió con un Fiat Diaba para luego ser campeón del turismo clase C en 1974 con una Coupé Fiat 125 y múltiple monarca en el Rally Nacional. Es inevitable pasar por alto la extensa trayectoria automovilística de tal vez el mejor piloto de rally que dio la historia argentina. Campeón del Turismo Nacional Clase C y Trepadas Nacionales Clase C en 1974, en el Rally Argentino en la Clase 12 en 1982, Clase C 83-85, Clase A8 99-2000 y campeón absoluto en el año 2000. Además de ser el único piloto argentino en haber ganado una fecha del WRC en 1988, pasando por los equipos oficiales Mercedes-Benz, Ford y Lancia. En 1974 se había subido al Ford Falcon de Roberto del Campo con mecánica de Ersec y Ferrea. Ganaba en su debut en la Vuelta de Olavarría, siendo el primer debutante victorioso en el turismo carretera. Después venció en el Gran Premio de la Montaña y terminaba quinto en el campeonato, además de correr en la mecánica argentina Fórmula 1. En 1975 fue subcampeón del turismo carretera. A nivel internacional fue subcampeón mundial Grupo N en 1988 y 1995, años en los que además ganaba el Rally de Argentina. Disputaba 266 competencias y ganaba 59. Serio, callado y de manejo pulido, el cóndor de Tras la Sierra moría el 10 de marzo del año 2001, al concluir la primera etapa del Rally de Villa Dolores, cuando se descompuso en el parque de asistencia mecánica, donde lamentablemente expiraba debido a un paro cardíaco. Sus restos fueron cremados en Villa Allende. 1959 ganaban Jesús Ricardo Iglesias y Ramón Requejo. Se disputaba el 9º Gran Premio Ciudad de Esperanza. En Mecánica Nacional Fuerza Limitada ganaba Jesús Ricardo Iglesias con un Chevrolet. En Fuerza Libre prevalecía Ramón Requejo también con Chevrolet. Como cierre del espectáculo se realizaba una final conjunta donde volvía a festejar Requejo a casi 147 kilómetros de promedio. Año 1964 debutaba como triunfador el Chevito en manos de Jorge Cupeiro. Jorge Cupeiro ganaba su primera carrera en el turismo carretera para no ganadores en Mar del Plata y estrenaba como ganador al que sería el famoso Chevito. Era un Chevrolet Nova de origen americano. En su aspecto exterior era una especie de Chevrolet 400 que ya se armaba en nuestro país, pero sedán 2 puertas y del tipo compacto sin chasis. Sin nafta ni tripulación, pesaba 1.279 kilogramos, por lo que había que lastrarlo para que llegara al peso mínimo de la categoría. Los trabajos de carrocería, inclusive el capó totalmente en aluminio para aligerar peso, fueron hechos a partir del año 65 en el taller Baufer, con planos de Ferreira Basso para las modificaciones de trompa y cola. La motorización estaba a cargo de los hermanos Aldo y Reinaldo Bellavigna, colaborando en la preparación Gabino Puelles, Jorge Daré Rial y Carlos Cabrera. El motor era de 6 cilindros en línea, de nueva generación, de 3.880 centímetros cúbicos de cilindrada y una relación de compresión 9,5:1. Y la potencia que de origen estaba en los 140 HP fue llevada a 230, tomada de un banco de prueba. El cigüeñal tenía tratamiento térmico de Milo. El auto era propiedad de don José Froilán González y había debutado el 12 de abril del 64 en una competencia disputada en el Autódromo de Buenos Aires. Y Jorge Cupeiro lograba un triunfo en la serie y un abandono en la final como resultado. Volviendo al triunfo de Jorge Cupeiro, la competencia era organizada por la Asociación Marplatense de Volantes en Mar del Plata y era para no ganadores.
Ganaba entonces Jorge Cupeiro, segundo Juan Facchini, tercero Antonio Tempone, cuarto José Manzano y quinto Juan Roberto Machado. Año 1964, en Esperanza ganaba en la mecánica argentina Fórmula 1 Nassif Stefano. Se corría el 13º Gran Premio Automovilístico Ciudad de Esperanza en el circuito Los Toboganes. Se disputaron 2 series y una final. La primera la ganaba Nassif Stefano, seguido por Requesco y Héctor San Martino. La segunda era triunfo de Vicente Cipolatti, seguido de Carlos de Stefano y tercero Omar Mura Cubertino. La final era para el tucumano Nassif Stefano. Ganaba entonces Nassif Stefano, segundo Requesco, tercero Carlos de Stefano, Vicente Cipolatti en el cuarto lugar, quinto Mura Cubertino y sexto Carlos Pairetti. 1981, en Pergamino ganaba Mouras y se pegaba Juan Ayarza Garré. Se corría la 13ª vuelta de Pergamino en el circuito chico del semipermanente y ganaba el Toro Mouras, con Dodge y el número 101 en la puerta, preparado por Omar Wilke y Jorge Pedersoli en su regreso al turismo carretera. Fue una dura disputa entre los Dodge de Mouras y de Benedicti y el Chivo de Satriano. Más atrás, el duelo era entre la Chevy de Juan Ayarza Garré del equipo Supertap y el campeón Francisco Espinosa, que había dejado la Chevy campeona para lucir el 1 en un Falcon. En esa lucha, Ayarza Garré sufrió un vuelco sin consecuencia física, pero el auto muy golpeado. Espinosa llegaba cuarto. Se habían corrido 2 series, la primera la ganaba Juan Johnny de Benedicti, seguido por los hermanos Suárez, y en el día de su cumpleaños, Juan Ochionero. La segunda serie era para Francisco Colo Espinosa, seguido por Ayarza Garré y Roberto Moura. En la final, Roberto Moura ganaba, segundo Satriano, tercero Juan de Benedictis. Año 1992, el Tano Vicente Pernía ganaba en La Plata. Se corría la 12ª vuelta de los Hornos en el semipermanente de La Plata. Se corrían 3 series. La primera la ganaba Tito Urreta Vizcaya, seguido por Oscar Aventín y Juan Landa. La segunda para el Pato Morresi, seguido por Johnny de Benedictis y el Toro Moura. La tercera era para Fabián Acuña, seguido por el Tano Pernía y Edgardo Loco Lavari. La final se largaba con 46 autos habilitados. En las primeras vueltas era lucha directa entre Morresi y Pernía. Ya en la quinta vuelta el de Tandil se afianzaba en la punta para no abandonarla hasta la bandera a cuadro. Atrás hubo cambiantes alternativas que permitieron arribar a Mouras en el segundo lugar. Tercero fue el de la Dulce, Eduardo Marcos con el Ford. En la segunda serie llegaba octavo Mateo Mansi y 12º Juan Carlos Espinela. En la tercera serie abandonaba el Chueco Romero por rotura de pistón. En la final, Mateo Mansi se ubicaba 12º y no clasificaba a Espinela. Año 1944, nacía Patrick Depailler. Nacía en 1944 en Clermont-Ferrand, Francia, Patrick André Eugène Joseph Depailler, tal su nombre completo. Debutaba en el Gran Premio de Francia del año 72 con un Tyrrell y lograba en la máxima 2 victorias, una pole, 4 récords de vueltas y 19 podios. Moría trágicamente el 1 de agosto del año 1980 durante ensayos para el Gran Premio de Alemania. Fue uno de los encargados de desarrollar el Tyrrell P34, famoso por sus 6 ruedas. El colorado Juan Alberto Ochionero, gran protagonista de los 80, había nacido en Necochea el 9 de agosto del año 44. Debutaba en el automovilismo grande, nada menos que con el famoso 7 de oro que había pertenecido a Roberto Moura. Provenía del Zonal, donde había salido campeón varias veces, con un auto que le había comprado al nene Plano de Bahía Blanca, que corrió en TC y fue subcampeón en 1971 de Sport Prototipos detrás de Rubén Luis Di Palma. El necochense compró el emblemático auto en 1978 previo a un gran premio. Tuvo muy buenos resultados y llegó a ganar, pero el final del Chevrolet, el 7 de oro original, fue con un terrible accidente en Tandil. Años después declaraba: manejar ese auto era un verdadero orgullo. El final del 7 de oro llegó en Tandil con un golpe muy fuerte. Se me cruzó en la bajada de Belén y yo venía hacia atrás en contra al sentido de marcha y Satriano de frente. Mi auto se fue hacia la alcantarilla y terminé entre las plantas, recordaba el colorado ochionero. El auto no sirvió más. Muchos elementos se donaron al Museo Moura. Su trayectoria en el turismo carretera
fue el siguiente. Debutó en el Gran Premio del 78 con el número 161 y sorprendió en la clasificación para el Gran Premio que se realizó en el Autódromo de Balcarce con un octavo puesto que le permitió largar en la cuarta fila junto a Héctor Fiorda. La carrera se largaba en Necochea rumbo a Bahía Blanca. Tuvo inconvenientes y se retrasó por una falla, pero en la segunda volvía a mostrar que sus intenciones era ser protagonista. En la etapa Bahía Blanca, Trelew se clasificaba cuarto, detrás de Gradasi, Ríos y Fiorda. La tercera etapa la Chevy dijo basta. El Colorado no le perdonaba nada y la Chevy claudicaba. En 1979 fue protagonista. Lograba tener buenos parciales, pero su vehemencia y los fierros lo privaron de un final feliz. Y llegó el 20 de abril del año 1980 y el circuito semipermanente de Tandil fue testigo de su primer triunfo. Tras 10 vueltas a todo nada, el triunfo le correspondía a Juan Alberto Ochionero por la ínfima diferencia sobre el Dodge de Oscar Raúl Aventino. Una diferencia que no tenía hasta ese entonces antecedente alguno y que con el paso de los años tampoco. Ambos pilotos se jugaron el pellejo hasta los metros finales siendo protagonistas absolutos de la carrera. Distendido y con el paso de los años, Juan Alberto Ochionero definió su paso en el TC como positivo, ya que no contaba con medios necesarios, aunque destacó permanentemente el esfuerzo de Carlos Pico y también, en un tramo importante de su carrera, lo realizado por el vasco Izaguirre.